Mateo capítulo 13, amados hermanos. Aleluya. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: oyendo oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo ha sido endurecido, con sus oídos escucharon con dificultad y cerraron sus ojos, no sea que viendo con sus ojos, escuchando con sus oídos, entiendan en su corazón y se arrepientan y los sane. Bendito sea el Señor. Amén. Amados hermanos, el profeta Isaías profetizó acerca de la llegada de nuestro Señor Jesús para el pueblo judío, para los israelitas. Aquellos judíos, amados hermanos, cuando llegó el Señor Jesús, le rechazaron, no le aceptaron como Salvador, no le aceptaron como Dios. Ellos vieron con sus ojos, viendo con sus ojos, como dice la palabra del Señor, hermano, no percibieron, oyendo con sus oídos, pero no entendieron. El oído que Dios nos ha dado es para escuchar, pero esta gente depravada no quiso escuchar. Si ellos se acercaban cuando Jesús estaba con la gente sedienta, muchas personas habían sedientos, pero los fariseos, los maestros de la ley, ahí ellos escuchaban y veían que el Señor sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, veían con sus ojos, pero no pudieron percibir con sus ojos. Escuchando lo que Él hablaba, escuchaban, pero no entendían. ¿Sabe por qué? Porque estas personas estaban muertos 2 veces. Esto se llama muerte espiritual. Pero también ahora en este tiempo así hay de la misma forma. Hay personas que escuchan con sus oídos. Están escuchando, pero no entienden. Aún en las iglesias evangélicas está pasando eso. Ellos abren las hojas de la Biblia y también predican, pero no entienden. Toman como un poema, como cuando era niño yo hacía una recitación en mi escuela, y sin entendimiento solamente se decía que alguien o un alumno tenía que recitar, dar su poema. Y lo hacíamos sin sentir porque así nos habían enseñado. Y así hay pastores que en este tiempo dan como poema la palabra del Señor, pero no lo viven de lo que ellos hablan. Hay hermanos de la iglesia que escuchan la palabra, pero no llevan en práctica lo que escuchan la palabra. Es por eso el profeta Isaías dijo: oyendo con sus oídos, oirán ellos, pero no entenderán.
Para entender la palabra del Señor, lo que usted escucha, tienes que poner tu corazón. Si no ponemos nuestros corazones, escuchamos. No entrará en el corazón cuando tu corazón no está listo para entender. Muchos piensan, amados hermanos, que al ir solamente a la iglesia ya son salvos. No lo es así. Porque cuando venimos a la casa del Señor, mis queridos amados hermanos, es para aprender la palabra que el pastor nos predica, y también cuando adoramos es para sentirlo con nuestras almas. Cuando cantamos alabanzas, cuando cantamos adoración, usted debe abrir el corazón, su corazón que está cerrado, su puerta de su corazón. Usted tiene que abrir la puerta de su corazón. No cantemos por cantar. Allá en el mundo cantan por cantar. Ellos cantan para las mujeres, cantan para sus enamorados. Nosotros no cantamos ese tipo de canciones. Nosotros alabamos al Dios viviente. Y si alabamos al Dios viviente, tienes que hacer con toda tu alma. Y si escuchas la palabra del Señor, no lo dejes pasar la palabra, sino haga entrar en tu corazón. Si tu corazón está cerrada, dígale: corazón, ¿por qué eres así? Tú no me vas a ordenar, corazón, y yo te voy a manejar, corazón, porque la palabra que yo escucho tiene que entrar. Y si eres corazón de piedra, ese corazón de piedra que está en mí, lo voy a arrancar, lo voy a botar. Y ahora pido a mi Señor que me dé corazón de carne. Aprende, corazón. Por la dureza de sus corazones, los judíos lo rechazaron. ¿Y después qué les pasó a ellos? Hermano, teniendo al Dios venido del cielo, al Dios hecho carne, Él se encarnó, nuestro Señor Jesús. Mira que no le conocieron viendo con sus ojos. Es así en este tiempo. A nuestro Dios vemos en su palabra. Hoy el Señor Jesús está presente en su palabra. Él quiere que abras tu corazón. Si has abierto tu corazón a la palabra del Señor, se va a hacer espíritu y te va a dar vida. Porque la palabra del Señor no es un cuentito, no es un chistecito, no es un sermón hilvanado de alguna otra forma que como a nosotros cuando estudiamos nos enseñaron preparar sermones con todas sus ilustraciones y así el cuerpo del sermón, y no se entendía, aunque podemos poner muchos textos bíblicos. Si la palabra del Señor no está acompañado con el Espíritu de Dios, nada se puede hacer. Siempre cuando tú escuchas la palabra del Señor, diga: Espíritu Santo, toca mi corazón a través de esta palabra. Espíritu Santo, entra a través de esta palabra. Y yo debo entender tu palabra. Y si yo entiendo tu palabra, entonces me llenarás de tu espíritu. Cuando tú no entiendes la palabra del Señor, estás distraído, tu mente está afanado, está ocupado. ¿Qué hora terminará el culto? Mañana tengo que levantarme temprano para ir a trabajar. En eso está la mente ocupado y el corazón. Hermano, cuando escucha la palabra del Señor, diga:
traje mi corazón para que la palabra del Señor se almacene en mi corazón. Cuando tu mente, escúcheme, cuando la mente del hombre o de la mujer está embotado, ¿qué pasa? Ahora le voy a decir. Cuando no te interesas de la palabra del Señor, el sueño te está matando. El sueño te embarga. El sueño es un espíritu de Satanás cuando duermes en la iglesia. En la iglesia dormir es pecado y cuando tú duermes en la iglesia, Satanás te tiene abrazado. Entonces no debes permitir a Satanás que te mande sueño. Porque en la casa sí se ha hecho, después que terminamos el servicio, regresa a casa, ahí sí puedes dormir hasta roncando, como tú lo haces. La reunión de los justos de los hijos de Dios es para llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? A través de la palabra. Aleluya. ¿Cuántos dijeron, Señor, lléname con tu Espíritu? Lléname con tu Espíritu. Escúcheme, esto no es algo bueno. Ahí están y dicen, Señor, lléname con tu Espíritu. Un momento de sacudida. Escuchen. Cuando hay alabanzas como tipo para danzar, no estoy hablando contra las danzas porque las danzas es del cielo, es de Dios. Pero tampoco con las danzas no hay que confundir ser lleno del Espíritu Santo. Aún los brujos empiezan a danzar, las brujas también danzan y se hacen pasar por hijos de Dios, por hijas de Dios. Aún los brujos empiezan también a vibrar, empiezan también a hablar lenguas, aún los brujos, tratando de confundir a la iglesia. Entonces, para que tú seas lleno del Espíritu Santo, sí es bueno danzar. Pero no te confundas después que tú has danzado y ya eres lleno del Espíritu Santo. No es así. Para que seas lleno del Espíritu Santo es que tú tienes que amar a la palabra de Dios. Disfrutar del manjar que estás escuchando. Y decir, Señor, es tu palabra que me está hablando. Lo que yo estoy escuchando, eso llevaré en práctica. Ayúdame a cumplir. Ayúdame que esta palabra que quede impregnado en mi corazón. Que quede escrito en la tabla de mi corazón tu palabra. Si la palabra te hace sentir, entonces el Espíritu Santo está haciéndote sentir. A través de la palabra, el Espíritu Santo te está cambiando, te está renovando, te está transformando. Alguien dice, Señor, lléname de tu Espíritu. ¿Cómo puede llenar de su Espíritu el Señor cuando no se alimenta de la palabra? Porque hay muchos cristianos que son estériles de la palabra del Señor. Pero hay momentos de danza, de danzar, de saltar. Se hacen tan espirituales, empiezan a danzar, pero son pobres de la palabra. Eso no es Espíritu de Dios. Eso es un fuego. Está jugando el juego con la J, no con la F. Está jugando solamente. Cuando tú quieres sentir la presencia del Señor, llénate de la palabra. Y la palabra de Dios trae al Espíritu Santo. Entonces, si tú viendo con tus ojos, no solamente verás, sino verás al Hijo de Dios a través de su palabra y verás a Él. Una época me pasó. Estuve ahí yo sentado ahí. Ahí estuve sentado. Y estuve lecturando además de una mujer pecadora. Esa mujer pecadora se acercó cuando el Señor estaba sentado
en una casa de un pecador estaba comiendo. Y ahora la pecadora entra por la puerta sin permiso de ese hombre. Sabía a quién debería de haber dado su corazón, debe adorar a quién. Esa pecadora no le importó que le rechazaran, que le criticaran. El dueño de la casa se asomó a los pies del Señor, se postró delante del Señor, empezó a llorar abundantemente, regaba con sus lágrimas sus pies de nuestro Señor y con su pelo esos pies que estaban de polvo del Señor, porque Él caminaba. Ahora nosotros tenemos mucha facilidad de subir al vehículo y llegar hasta acá, porque anteriormente para escuchar la palabra del Señor tienen que caminar kilómetros, leguas de camino, tenían que caminar. Y el Señor estaba ahí y le daba besos a los pies del Maestro de nuestro Señor Jesús. Eso pude lecturar. A través de la palabra pude ver al Señor, cómo esa pecadora le estaba besando y decía: Señor, soy pecador. Se humillaba. Y esa palabra, cuando estaba leyendo, me impactó. Y cuando estaba impactado con la palabra, hermano, yo estaba sentado ahí en mi silla leyendo. Vi los pies sagrados y santos del Señor Jesús ahí en ese momento. Y yo pude entender de una forma diferente a mi manera. Le dije: Señor, espérame un momento, voy a traer un galón de agua y tengo un lavatorio nuevecito que todavía no he usado. Señor, allí voy a lavar tus pies. Me fui corriendo a la cocina, traje un galón de agua y el lavatorio. Y para llegar ya no estaba el Señor, sus pies santos del Señor ya no estaba. Y dije: ¿dónde te fuiste, Señor? Yo quería lavar tus pies. Empecé a gritar, a llorar. Te he visto, Señor, tus pies sagrados, tus pies santos he visto. ¿Dónde te has ido? Yo quiero lavar tus pies. Permítame. Oh, estuve llorando, me bañaba de lágrimas, hermano. Hermano, la palabra del Señor, cuando tú lees de corazón, te impacta, hermano. Entonces en ese momento escuché la voz del Señor. Al clamarme, al gritar en este momento que querías lavar con el agua que tú trajiste, ya lavaste mis pies. Escuché la voz del Señor. Y cuando escuché la voz del Señor, me llenaba de su presencia más. Yo pensé que el Señor se había ido, pero Él estaba ahí. A través de su palabra, Él se manifestaba para yo ver la gloria de Él. ¡Aleluya! Cuando tú lees la palabra del Señor, considera que Jesús está ahí, que el Espíritu Santo está ahí, que el Padre Yahweh, su Espíritu, está contigo. Léale con toda tu alma, pero con mucho respeto. No leas la Biblia como cualquier libro. Lea la palabra del Señor como estar hablando con el mismo Señor. Ahí verás la gloria de Dios. Por eso aquí nos dice que ellos, viendo con sus ojos, hermano, no pudieron percibir. Escuchando con sus oídos, no entendieron. Es así como los fariseos, como los judíos, que tuvieron al Señor viéndole y no le conocieron. Que no pase con nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo a través de su palabra. No confundamos de un momento de saltar y danzar y diga: ya estoy lleno del Espíritu Santo, cuando eres pobre de la palabra. No tienes nada. Si estás en confusión, ya te has llenado del espíritu de las tinieblas. Salta, danza, pero que sea lleno de la palabra del Señor.
¿Cuántos de ustedes quieren danzar? El danzar no es pecado, pero hermano, aliméntate de la palabra. Llénate de la palabra. Porque muchos tienen sus Biblias solamente cuando vienen a la casa del Señor, lo traen. Pero cuando regresaron a la casa, lo tiraron la Biblia. Y dicen, Señor, revélame. Y el diablo le revela sueños vagos. ¿Por qué? Porque la espada, que es la palabra del Señor, no está dentro de él o de ella, sino el diablo conoce y no respeta nada porque no hay palabra en ella o en él. Entonces Satanás le confundió. Se metió el demonio de confusión a esa persona. Y dice, el Señor me reveló. Y dice, pastor, yo te vi en mi sueño, que no sé dónde estabas parado, que yo estaba encima de una alfombra lleno de flores, pero tú estabas cayendo por el abismo. ¿Ve? Ese sueño es para él mismo, no es para el pastor. ¿Por qué? Es pobre de la palabra y le visitó el demonio de confusión. Si el pastor le reprende, ahí está el asunto. El pastor me reprendió a pesar que Dios me reveló. No quiere aceptarme. ¿Cómo puede aceptar el pastor? Porque al pastor le habla el Espíritu Santo. Tenemos que echarle afuera todo demonio de confusión. Pero ¿quién va a echar a ese demonio de confusión? Lo va a echar fuera la palabra. El Señor Jesús, mira, cuando Satanás se acercaba para tentarle, no por ser Señor que vino del cielo y dijo, vete Satanás, ¿por qué me estás fastidiando? No dijo así. Ya, vete, no me fastidies, no quiero hablar contigo. No dijo el Señor. Nuestro Señor Jesús, en momento de la tentación, cuando Satanás le dijo, el diablo también usa la palabra, pero para su conveniencia, a su manera. Dijo el diablo, conviértale estas piedras en pan porque tú tienes hambre, has ayunado 40 días y cómelo. El Señor dijo, escrito está. El Señor contestó con la palabra, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! Cuando algún espíritu malvado te ataca, te hace soñar cosas vagas, échale fuera con la palabra. ¿Quién vive? Entonces, si usted sabe usar la palabra, entonces el Espíritu Santo está contigo, la tentación se va a ir. Y cuando el Señor echó fuera con la palabra y la tentación se fue. ¿De quién aprendemos? De nuestro Señor. De nuestro Señor Jesús. Por eso dice el versículo 15, ¿ve? Porque el corazón de este pueblo ha sido endurecido y con sus oídos escucharon con dificultad y cerraron sus ojos, no sea que viendo con sus ojos, escuchando con sus oídos, entiendan en su corazón y se arrepientan y yo los sane. El Señor Jesús nos dice, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Amén. El pastor tiene que arrepentirse, el pastor Elías, a cada momento. Pero una sola vez se arrepiente, dice, no, me arrepiento a cada momento. ¿De qué dirá usted? ¿De qué tiene que arrepentirse, pastor? Si te falta arrepentimiento, entonces baja del púlpito, sienta con nosotros otro que nos predique. Yo me arrepiento siempre. Recuerdo mis cosas pasadas que hice, lo que no recordaba y digo, ese pecado que cometí, perdóname, Señor, me arrepiento y no volveré a hacer nunca más eso. El Espíritu Santo, hermano, te hace recordar para que seas un hombre impecable, sin pecado, sin mancha, sin mácula,
para llegar un día a la presencia de nuestro Rey. Amén. Cuando el corazón está endurecido, no entra la palabra. Es como una persona, escúcheme, no sé si alguna vez les pasó a usted, me pasó cuando era niño a mí. Me pasó cuando era niño. Como niño, como mis padres eran negociantes del muelle, aquella época, cuando era niño chiquito, mis padres cosechaban bastante muelle porque el muelle es una bola rojita y se sacaba su dulce para preparar humita y para preparar refresco. Y por sacos cosechaba mi papá y aún llevaba a la altura para cambiar con papa. Y yo subí en uno de los muelles, escuche, hermano, esos muelles estaba bien madurita y me lo tragué toda una cantidad de muelle, como era dulce. Y después cuando tenía que hacer posiciones, o tenía que, hermano, hacer mis necesidades, tenía que defecar, no podía. Ya no podía recibir comida. Mi mamá me sirve la comida, no puedo comer. Mi estómago está todo duro, está todo duro, lleno de muelle. Y no puedo defecar. No puede porque me había empachado con el muelle. Santo Dios, hermano. Así como estuve empachado con el muelle, muchos se han empachado con la palabra porque sin entendimiento leyeron la palabra, sin la inspiración del Espíritu Santo se llenaron y ya no les gusta la palabra. Pero algo tenía que hacer mi madre con el niño chiquito que era. Mi mamá tenía un enema. Tal vez habré sido edad de Eliseo seguro. Trepaba a los árboles. Los niños son traviesos, pero no saben lo que están haciendo. Entonces, hermano, mi mamá está llorando. Pregunta. Mi hijo me dice, ¿qué has comido? Muelle, mamá, muelle. Muelle. Y dice a la vecina, ¿qué hago? La vecina dice, ponle enema a tu niño. Santo Dios, hermano. ¿Sabe qué es enema? De este tamaño, es un frasco blanco con una manguera, una pistola hasta aquí. Lo preparó jabón con agua. Yo estoy recordando. Veía que mi mamá cómo preparaba y lo metió por mi recto hasta que todo ese agua de muelle, esa agua de jabón entrara y lo sacó. Entonces tenía que ir rápidamente. Hermano, me dio como una diarrea. Todo al toque. Porque estaba empachado. Los niños no saben lo que hacen. Así los niños espirituales se han empachado. Muchos de ustedes se han empachado. Ya no digiere el alimento que ustedes, hermano, recibieron. ¿Por qué? Porque se alimentaron mal. Una comida que no deberían de comer, lo tragaron. Es por eso necesita ponerle enema a todos los hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Aleluya. La enema es la palabra viviente. La enema es la palabra viviente. No le pongas tus oídos a otros maestros que dicen maestros predicadores, porque ellos te han dado una comida que no debes comer, la comida espiritual. Te confundieron tu mente. Es por eso ya no puedes entender. Tu corazón se ha endurecido. Ya no digiere. Por eso dice, arrepiéntanse, dice Isaías. Arrepiéntanse lo que es lo que hicieron.
Entonces, desde ese momento, cuando mamá me puso enema, dije, nunca más molle. Mi mamá me dijo, nunca comas molle. Y si no es por el enema, morías, hijo, me dice. ¿Quién vive? Aleluya, alabanzas al Señor. Aleluya. Nunca más escuchar otras palabras de otros hombres flacos. Si quieres escuchar la palabra del Señor, escuche de unas personas que están buscando en ayuno y oración. Están clamando día y noche. Porque ellos están llenos de la palabra del Señor y te darán esa comida que te va a alimentar. Si no, te van a empachar. Yo conozco como pastor que soy también, yo sé a quiénes escuchar su mensaje. Yo también me alimento, pero no escucho a cualquiera. Si escucho a otras personas me va a confundir. Demonio de confusión se va a meter y se va a endurecer mi corazón. Voy a peligrar mi salvación. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Diga conmigo, palabra de vida. Palabra de vida. Estoy escuchando y escucharé siempre palabra de vida. Alábala al Señor, hermano. Como a mí me pasó, no les pasó a ustedes seguro. Pero así a mí me pasó porque era un niño muy travieso. Mire, nuestro Señor dice aquí, para terminar esto, en el diccionario Strong encontramos, hermano, oyendo o entender, dice shama, o dice shama, porque no hay tilde en el hebreo, se dice shama. Amén. Entender significa prestar atención para entender. Si no prestas atención, no vas a entender. Si tu mente está afanada, está ocupada en otras cosas, si no prestas atención, no vas a escuchar. Escucharás, pero no entenderás. Pero tienes que escuchar atentamente. Tienes que estar atento. Tienes que poner tus oídos para escuchar, para discernir la palabra de Dios. Y así podrás entender y escuchar la palabra viva de nuestro Señor. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre. Cuando usted quiere ver a Dios, aquí, hermano, el hebreo nos enseña y dice, ver a Dios, para ver a Dios significa nabat. Nabat significa también parecido como lo que hemos visto aquí en esta parte, oyendo, entender, son palabras sinónimas. Dice, otra vez repite, prestar atención. ¿Cuántos de ustedes cuando escuchan la palabra del Señor prestan atención? Cuando dije del molle y la enema, prestaron atención. Pero cuando estaba hablando de la palabra del Señor, muchos de ustedes estaban pensando otra cosa. Aleluya. Para percibir, para ver, hermano, significa también, quiere decir en otras palabras, contemplar lo que tú estás viendo, lo estás viendo. Cuando tú lo contemplas, cuando tú miras, puedes observar. ¿Quién está contigo? ¿Está tu Señor o está tu enemigo? Tienes que darte cuenta. Porque cuando tú pides a Dios que venga, que te visite, el otro individuo también, el usurpador también viene, a falta de tu arrepentimiento. Pero si tú ya eres una persona arrepentida, has dicho, nunca más voy a volver a cometer lo que cometí. Señor, te pido, límpiame,
a partir de hoy solo te voy a seguir a ti, Señor. No voy a dar lugar a mis ojos. ¿Por qué? ¿Por qué tú no puedes ver a Dios? Es que estás viendo cosas que no convienen ver. Como una noche les dije, ahora la juventud se pierde. ¿Cómo? Por vía internet. ¿Qué es lo que pasa en vía internet? No es bueno comprarle celular a los adolescentes ni a los jóvenes. Los jóvenes, hermanos, deben, guardar su celular. Solamente pueden usar para las llamadas o para ver cosas que edifiquen. Pero cuando tú estás ahí metido, como adicto a la droga, al licor, como muchos son, te vas a convertir adicto, hermano, en internet. Después, más tarde, dice, yo quiero ver tu gloria, Padre. Y has visto cosas que no convienen en el internet. ¿Cómo dices quieres ver a Dios? Las cosas que desagradan a Dios has visto. ¿Podrás ver a Dios? No lo vas a ver. Es necesario renunciar todas esas cosas para contemplar la gloria de Dios, para percibir la gloria de Dios. Aleluya. No vean las cosas del mundo. Amén. Y no coman molle. Aleluya. Quiero decirle, no escuchen a otros hombres que dicen que son hombres espirituales, a los que causan divisiones, a los que guardan desórdenes en la iglesia. Porque Dios es Dios de orden, Dios es Dios de unidad. Dios nunca divide, Él junta a sus ovejas. ¿Quién vive? Porque cuando tú te reúnes con la gente que hace divisiones, que hace desórdenes, te va a destruir. Porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. No sigan los pasos de los rebeldes. Cuando tú sigues los pasos de los rebeldes, de los que se rebelan, Satanás también se rebeló y llegó a ser enemigo de Dios. No te hagas partícipe juntamente con ellos. Solamente hazte partícipe con Jesús. Él no te miente. Él te dirá la verdad. Él nunca te fallará. Los hombres te fallan, pero el Señor nunca te falla. Amén. Él lo que dijo, cumplirá su promesa. Él dice, esto haré y hará contigo. Pero si tú le fallas y si tú prestas atención a otras personas, te quieren destruir. Como un cabrito. Un cabrito, ¿qué hace? Cuando está junto. Y cuando pasteaba sus ovejas de mi mamá, también teníamos unos cuantos cabritos. Pasteaba junto con los cabritos la oveja de mi mamá. Y los cabritos hacen desorden, hermano. Pero las ovejitas están comiendo su pasto tranquilo. Los cabritos se van a hacer daño corriendo, se van, hermano. Y comen molle. Los cabritos comen molle. Comen tara. Comen árboles. Pero las ovejitas comen pasto. Los cabritos te van a decir, vamos por acá. Como el pastor Elías predica también, allá otro pastor también predica. No lo hagas caso a los cabritos. Donde Dios te puso, ahí quédate y verás que vas a crecer. ¿Quién vive? ¡Aleluya! El pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesús, no te miente.
Él hará grandes cosas contigo. Y veremos la gloria de Dios. Amén. Que el Señor me los bendiga. Aleluya. Pónganse de pie.